Hola, un saludo para todos. Bueno, este video tiene como objetivo que hagamos una retroalimentación de esta primera guía de aprendizaje. Eh, Esto ya lo trabajamos un poco en la clase en su momento, pero para que quede un registro y así que para que cuando empecemos el trabajo con la segunda guía ya estemos totalmente claros en esta. Bueno, aquí había una noticia científica referida a este estudio de los organismos genéticamente modificados. Y después se plantearon unas preguntas que, tal cual como está descrito en la guía, ustedes tienen que contestar con ayuda de lo que hemos trabajado en clase, más la información de los links, muchos de los cuales también hemos analizado en clase. Eh, Así que entremos en materia propiamente tal. Entonces, la primera pregunta dice, ¿el texto leído es científico o de divulgación? Esto corresponde a un texto de divulgación científica. ¿Por qué? Porque no es no corresponde a lo que nosotros llamamos un paper. ¿Por qué? Porque un paper es una publicación científica formal que se hace en una revista científica, no en un diario, no en una revista, y que sigue, ¿cierto?, una serie de formalidades que comentamos un poco en clase, que hay un resumen, ¿cierto? Y Eh, posteriormente hay una descripción, una hipótesis, una descripción de los materiales, los métodos, posteriormente los resultados, eh, la discusión, las conclusiones, la bibliografía. Y este texto no tiene esa característica, corresponde, ¿cierto?, a una divulgación, a divulgar una noticia científica. Bueno, y el por qué se los acabo de explicar. ¿Qué opinas sobre experimentar con 6.000 ratas con un plaguicida? ¿No? Bueno, aquí hay una discusión, digamos, que tiene que ver con la ética de, ¿cierto?, ocupar muchos animales, ¿cierto?, para un 6.000, ¿cierto?, para realizar un estudio. Eh, Muchas veces esto también pasa también por el sacrificio de los animales para poder después registrar distintas variables. La opinión en general, según lo que conversamos en clase, debería ser una opinión favorable, porque obviamente que hay un bien mayor que es, digamos, encontrar evidencia en relación al uso de estos organismos genéticamente modificados para el ser humano. Por lo tanto, se utilizan las ratas como un modelo. Y en ese sentido, las ratas son un buen modelo por cosas que argumentamos en clase, porque son baratas de mantener, relativamente fáciles de conseguir, y además es un modelo que reproduce muchas de las características que tienen todos los mamíferos y el ser humano sabemos que es un mamífero, por lo tanto en ese sentido tiene una proximidad evolutiva, una proximidad funcional que de tal manera muchas de las conclusiones que podemos obtener en rata podemos hipotetizar, suponer que también podrían ocurrir en el ser humano y por lo tanto habría que estudiarlo de manera más profunda. ¿Por qué los datos los extrapolan a los seres humanos? ¿Es esto en estricto rigor correcto? Bueno, es básicamente lo que estábamos conversando recién también. O sea, no todo lo que pasa en rata lo puedes extrapolar en un 100% al ser humano, pero sí es una evidencia a considerar para realizar estudios posteriores más profundos. ¿Es en rigor correcto? Claro que es en rigor correcto porque rata es un buen modelo para estudiar lo que podría pasar en el ser humano. Repetimos nuevamente, no es algo definitivo, pero es una muy buena orientación. ¿Por qué es necesaria la participación de científicos de diversos países? Porque nos damos cuenta que en los estudios grandes es muy necesario que operen distintos científicos, distintos laboratorios expertos en distintos procedimientos y no todas las veces se ubican en el mismo país. Por lo tanto, algunos expertos en aplicar algún tipo de procedimiento se ubican en la universidad de tal país y otros se ubicarán en otras. Y en este caso yo creo que también tiene que ver con que el estudio no responda al interés de un país específico que puede estar orientado hacia una cierta opinión o con ideas preformadas, ni tampoco que digamos,
que tampoco los resultados de estos estudios se vean influenciados por ejemplo, la institución que está participando, sino que al ser varias instituciones, de alguna manera con eso se salvaguarda de que no van a haber presiones indebidas y lo que se va a respetar, digamos, es el espíritu del estudio y no los intereses particulares de un país determinado, de un grupo de financistas determinado o de un grupo de universidades de un país determinado. Entonces eso de alguna manera se garantiza haciendo que efectivamente sean varios los centros de estudio, varias las universidades que participan y por lo tanto especialistas de varios países. Eso es una riqueza. ¿Quién financia el estudio? ¿Y por qué? Bueno, eso está en el texto, pero así como básicamente, según lo que recuerdo, habían financistas privados de Rusia y además, aparte de los financistas privados de Rusia, está la Unión Europea, que es esta agrupación de países de lo que se llamaba la Comunidad Económica Europea, que están financiando este estudio. La Comunidad Económica Europea como un todo. ¿Por qué se financia este estudio? Este estudio se financia porque obviamente hay un interés muy grande para conocer, digamos, si efectivamente el uso de los organismos modificados genéticamente, si el consumo de estos organismos, principalmente plantas en este caso, ¿cierto?, tienen o no alguna influencia en el deterioro de algún aspecto de la salud humana. Y como los organismos genéticamente modificados se están utilizando, ¿cierto?, en distintas partes del mundo y por lo tanto están siendo consumidos por los seres humanos, o el ser humano consume animales que han sido alimentados a lo mejor con estos organismos genéticamente modificados, es de mucho interés saber si esto tiene algún impacto sobre la salud del ser humano. Bueno, con respecto a la pregunta número 6, se señala que el texto es del 2014. Ustedes tienen que investigar si se realizó el estudio, ¿cierto? Y cuáles son los resultados. Ya han pasado 6 años y por lo tanto ustedes deben investigar y deben tener acceso a a los resultados de estos estudios. Eso es una investigación netamente personal, así que lo que yo les puedo adelantar es que el estudio se realizó. Ahora ustedes tienen que verificar cuáles son los resultados que se han obtenido en base a esos resultados preliminarios y qué conclusiones se pueden sacar en base a los resultados, ya sean preliminares o los resultados finales de este estudio. Eso. Bueno, que estén muy bien.